Mi nombre es Roberto. Yo acababa de terminar la carrera de enfermería y entré a un hospital de gobierno en mi ciudad a hacer mis prácticas. De esto ya tiene muchos años, pero me acuerdo perfecto de esa inquietante situación que viví junto con mis compañeras en ese entonces. Llevaba apenas meses ahí. Aún era algo inexperto y apenas me estaba acostumbrando a las largas jornadas sin dormir. Mis turnos casi siempre eran en la noche y a veces no salía hasta la siguiente. En fin, una noche entré a mi turno, con la novedad de que había llegado una paciente nueva y estaría a mi cuidado. Se trataba de una señora mayor, tenía 65 años y su hija la había internado porque tenía problemas en el hígado y nunca había querido tratarse, así que su enfermedad estaba algo avanzada. Al conocer a la señora, yo me presenté como siempre lo hacía con mis nuevos pacientes, pero la señora tenía una mirada muy maligna. No sé cómo describírselas, pero era muy poco amigable. Me veía como si estuviera enojada, como si de inmediato al verme le hubiera caído mal. Nunca me había pasado esto con ningún paciente, pero no quise darle importancia y yo seguí hablándole amablemente. Cabe mencionar que aparentaba más edad de la que tenía, pues estaba muy descuidada. Tenía sus cabellos en su mayoría blancos y recuerdo que al ver sus uñas sentí pena por ella, pues ni teniendo una hija era atendida. Sus uñas eran largas y llenas de mugre, muy descuidadas. La señora nunca me respondía cuando le hablaba o le preguntaba algo, y cuando lo hacía era muy grosera, así que evitaba hablarle. Solo cumplía con mi trabajo aplicándole su inyección diaria y revisando que todo estuviera en orden, y yo salía de inmediato de su cuarto, sin hacerle plática como a mis otros pacientes. Llevaba ya 3 días allí, y su hija no había ido a visitarla. La señora se la pasaba sola todo el tiempo. Me daba pena, sinceramente, a pesar de su mala actitud conmigo. Pero una noche, la escuché hablando con alguien en su cuarto. Yo iba a ponerle su inyección y al escucharla pensé que se trataba de su hija, lo cual se me hizo raro, pues a esas horas no dejan pasar visitas. Ya pasaban de las 11 de la noche. Al entrar, me percaté de que no había nadie más con ella en el cuarto, así que le pregunté que con quién platicaba, pero para variar, me respondió de forma muy grosera y me dijo, ¿qué te importa? Ya no quise preguntarle nada. Únicamente cumplí con mi trabajo y me retiré. Pero al cabo de unas horas, mientras estaba en la cafetería, un compañero fue a hablarme, pues me dijo que escuchó a esa paciente platicando y riéndose a carcajadas con alguien en su cuarto, pero que al ingresar no había nadie, que fuera a revisarla, pues tal vez estaba alucinando. Corrí de inmediato a su cuarto, y en efecto yo también la escuché riéndose con alguien, pero al abrir la puerta no había nadie más con ella. Apenas entré, y la anciana puso de nuevo su expresión de enojo, y la risa se le fue de golpe. Al revisarla noté que se encontraba estable. No tenía por qué estar delirando o alucinando, así que le pedí que por favor me dijera con quién se reía, y esta vez me contestó algo que me dejó de nervios por el resto de la noche. Ella me dijo, hoy va a fallecer el paciente más joven de aquí, así que lárgate a hacer tu trabajo y déjame en paz a mí. Yo le pregunté que por qué decía eso, pero ella me volteó la cara y ya no me respondió nada. Solo escuchaba cómo se reía en voz baja, burlándose de mí. Yo, por supuesto, no le creí lo que me dijo. Solo lo dejé pasar, pero sí estaba algo nervioso por la manera tan segura y macabra en que me lo dijo. La noche siguiente, al llegar al hospital, una compañera mía, que también era mi amiga de la universidad, estaba llorando en recepción. Yo me acerqué para preguntarle qué sucedía, y ella me comentó que esa mañana había tenido su primer paciente fallecido, que se trataba de un bebé de meses. Yo sentí algo frío recorrer mi cuerpo.
pues recordé lo que la anciana me había dicho esa noche. Se había cumplido. Aunque es un hospital y hay fallecimientos casi a diario, era mucha coincidencia que haya sido precisamente el más joven, como ella me había dicho. Yo no quería sugestionarme, pero como cualquier novato, era imposible no hacerlo. Empecé a temerle a aquella mujer. Ya me daba miedo entrar a su habitación por las noches a revisarla, pero tenía que hacerlo. Ella ahora, en lugar de tener cara de enojo, me veía con una sonrisa cínica y siniestra, como si supiera que lo que me dijo se había cumplido, y como si supiera el miedo que le tenía, pues se veía que lo disfrutaba. En esa noche se le podía escuchar platicando con alguien en su cuarto de nuevo, y riéndose. En una de esas veces que pasaba por ahí, decidí pegar mi oído a la puerta para poder escuchar lo que decía. Así que con mucho cuidado y muy despacio, sin hacer ruido, lo hice. Pero al pegar mi oído en su puerta, hubo silencio total, como si supiera que yo estaba ahí. Fue algo muy extraño, pero antes de quitar mi oído, algo golpeó con una fuerza bruta la puerta. Fue tan fuerte que no solo me asusté como nunca en mi vida, sino que también me alcanzó a golpear. Yo grité del susto, y después de eso, la anciana comenzó a carcajearse. Abrí la puerta algo molesto, y le pregunté que qué había aventado a la puerta, que eso no se podía hacer, y que podían expulsarla del hospital. Pero ella me contestó que ella no había sido, que su amigo le hizo el favor de darle un golpe a la puerta, pues sabían que yo estaba ahí tratando de escuchar. Yo le pregunté que cuál amigo, y ella me respondió: Satanás. Yo salí corriendo de ahí. Le conté todo a mis compañeros de guardia, pues estaba temblando y muy asustado. Ya no quería tenerla como paciente, así que un compañero se ofreció a atenderla esa noche por mí, para que yo no tuviera que verla por el resto de mi turno. La noche siguiente, cuando llegué, una compañera me dijo que allá estaba la hija de la señora, que la había retenido para que yo pudiera hablar con ella. Me presenté y ella era muy amable, nada que ver con su madre. Le comenté todo lo que su mamá había hecho durante su estadía en el hospital, pero ella no estaba sorprendida. Me dijo: de verdad lo siento mucho por el comportamiento de mi madre. La traje aquí obligada, pues ella no quería internarse, pues no cree en la medicina. Ella es una bruja que hace remedios para ella y para la gente que la contrata. Pero al verla como estaba por su enfermedad, no la pude dejar así, y me la traje con engaños. En mi cabeza todo cobró sentido para mí. Ahora estaba aún más asustado. Tuve que pedir que me la cambiaran por otro paciente, pero el doctor no accedió. Fue entonces que esa última noche que la atendí fue la peor de todas. Entré como siempre a ponerle su inyección, a revisar que todo estuviera en orden. Esta vez no le dirigí la palabra, pero de pronto ella me dijo: ya mañana me voy. Solo me falta entregarle otra alma joven a Satanás. Yo salí de ahí lo más rápido que pude, mientras aquella señora se reía desde su cuarto, con la risa más tétrica que jamás escuché. Y sí, se cumplió lo que me dijo, pues como a las 5 de la mañana, otro bebé que estaba en la incubadora perdió la batalla. Yo no podía parar de llorar. Ese día me fui a mi casa con una ansiedad terrible. Tenía mucho miedo, nervios, angustia, todo. La noche siguiente que llegué, mis compañeros me recibieron con una sonrisa, diciéndome que la anciana ya había sido dada de alta, que ya no la tenía que volver a ver, pues parecía que su problema del hígado estaba casi sanando, y el doctor decidió que siguiera con los cuidados desde su casa,
pues su caso ya no era grave. Sí sentí alivio de que ya no estuviera, pero también sentía miedo y coraje de que lo que me había dicho fue real. No sé con quién hizo pacto para sanarse, entregando almas inocentes. Aquello fue mucho para mí, pues como dije apenas iba empezando. No renuncié, pero sí tardé algunos meses en recuperarme de aquella situación, de aquel trauma que me dejó. Gracias por escuchar mi historia. Me llamo Marta y soy enfermera jubilada que disfruta mucho de historias paranormales, pues creo 100% en ellas, ya que en mis años de labor yo experimenté muchas cosas sin explicación. Con mi nieta me gusta ver este tipo de videos, escuchando los relatos paranormales de las personas, y esta vez quise compartir uno mío, que considero que es el más espeluznante que me sucedió en mi vida laboral como enfermera. Me recomendaron en un hospital de mi ciudad, pues se necesitaba personal allí. Yo accedí a trabajar ahí porque la paga era muy buena, mejor que en el hospital donde estaba actualmente. Ese hospital recientemente lo habían remodelado y lo habían hecho una clínica general, pues antes ahí, hace muchos años, era un hospital psiquiátrico que después de cerrar por muchas polémicas, había estado abandonado por muchos años. Yo me presenté a trabajar una noche, y había muy poco personal y también pacientes, así que todo era muy tranquilo. Nada que ver con el antiguo hospital donde trabajaba, que no nos dábamos abasto con tantos pacientes. Así que me empezó a gustar por ese hecho. Pero la segunda noche que entré a trabajar fue cuando comenzó todo. Esa noche yo estaba en el cuarto de una paciente, cuando de pronto me llama una compañera que también era enfermera, y muy asustada me dice que en el piso de abajo, donde era el sótano y se usaba para guardar utensilios para cirugías y también medicamentos, se habían escuchado golpes muy fuertes viniendo de ahí. Y ella era novata, así que no sabía qué hacer, pues allá abajo no estaba nadie. De hecho, el ascensor no llegaba hasta ese piso. Había que usar las escaleras y la puerta tenía llave. Solo los doctores y personal autorizado la tenía. Yo salí del cuarto de mi paciente y acompañé a mi compañera a las escaleras que daban al piso de abajo, solo para verificar que lo que había escuchado era real. Y efectivamente, se escuchaban golpes y como si alguien estuviera aventando las camillas. Yo tenía la llave guardada en mi casillero, así que fui por ella y las dos decidimos bajar y entrar a la última planta. Al hacerlo, nos dimos cuenta que muchas cosas estaban movidas. Una camilla estaba completamente volteada al revés, pero no había nadie en el lugar. Revisamos cada cuarto, pero solamente nos encontramos con un desastre en toda esa planta, que desconocíamos quién lo había provocado. Tengo que mencionar que ese piso estaba notoriamente helado, pero el ambiente era muy tenso, tanto que mi compañera decidió mejor subir. Yo decidí indagar un poco más, pues nunca fui una persona miedosa. Vivía sola con mis hijos y siempre los protegía a ellos, y a nuestro hogar yo sola. Al no encontrar nada, decidí volver a mi lugar de trabajo, dejando pasar aquello, pues no había explicación lógica. Pero al cabo de unas horas, yo me encontraba dando mis rondas, pero de pronto, escuché gritos viniendo del sótano, gritos de dolor que en toda mi carrera de enfermera jamás había escuchado. Yo me encontraba sola, pues mis compañeras estaban en el piso de arriba. No iba a ir a buscarlas para que me acompañaran. Decidí bajar yo sola a averiguar de quién eran esos gritos tan desgarradores y llenos de dolor. Al bajar me di cuenta que las luces no encendían, solamente las de ese piso. Así que volví por una linterna, y al volver a bajar, los gritos ya no se escuchaban, pero el ambiente estaba más pesado que nunca.
Al revisar todos los cuartos, noté que las camillas estaban de nuevo en su lugar. Todo estaba perfectamente acomodado. Ahí fue cuando realmente empecé a sentir miedo, pues sabía que eso ya no era algo natural. Nadie pudo haber acomodado todo en tan poco tiempo, y con la puerta cerrada con candado, y sin luz. Decidí mejor irme de ahí, y le avisé al conserje que el sótano no tenía luz, que por favor revisara los fusibles. Pasaron algunos 30 minutos, cuando el conserje vino a mí, diciéndome que todo estaba perfecto, que como quiera revisó los fusibles para ver si había sido algún corto, pero que todo estaba en perfectas condiciones, y que no se explicaba por qué se había ido la luz cuando yo bajé. Pero antes de irse, me dijo una última cosa que me dejó petrificada. Enfermera, antes de que se me olvide, parece que un paciente la necesita en ese piso. Lo vi caminando en bata por el pasillo entrando al último cuarto. Al escuchar eso, supe que algo no andaba bien. Cuando amaneció llegó el doctor. Le comenté sobre lo que había ocurrido esa noche, pero él no parecía sorprendido. Solo me dijo que no me sugestionara, o iba a durar muy poco en ese hospital, como las enfermeras anteriores. Al platicarlo con una compañera que llevaba más tiempo trabajando ahí, me dijo que no volviera a bajar sola a ese piso, pero me lo dijo en forma de regaño. Después me contó que esos gritos y ruidos se habían escuchado desde que ella entró a trabajar ahí, que por eso muchas enfermeras renunciaban, y por eso el sueldo era alto, pues cosas paranormales abundan en el lugar, gracias a su historia tan macabra. Me dijo que ahí, cuando aún funcionaba el psiquiátrico, en los años 40 hicieron muchos experimentos clandestinos con pacientes del lugar. Por eso tuvieron que cerrarlo, cuando todo aquello salió a la luz, y los dueños huyeron del país. Me comentó que era lógico que todas esas malas energías abundaran en el lugar, que tenía que tener la cabeza muy fría para seguir trabajando, ignorando todo aquello que seguiría escuchando por el resto de mis turnos en aquel piso de abajo. Para concluir, les cuento que sí me quedé durante 2 años más, aunque nunca terminé de acostumbrarme a todo eso que se escucha por las noches, cuando el hospital estaba en silencio, sin gente en los pasillos. El sueldo era muy bueno y, como ya dije, yo siempre fui una mujer valiente, pero vi muchas enfermeras llegar e irse. Algunas no duraban ni la semana, pues muchas de ellas no solo escucharon los ruidos de aquel piso, sino que decían ver a pacientes deformados de sus rostros, o que les faltaban partes de su cabeza. Gracias a Dios yo nunca vi nada de eso, porque si lo hubiera visto, probablemente también hubiera renunciado. Hace mucho tiempo trabajé como enfermera en una clínica pequeña. Era una clínica particular y muy cara. Había muy poco personal, pues como ya dije, el lugar apenas contaba con 2 pisos. Yo trabajaba ahí por las noches, ya que por el día tenía que atender a mis hijos pequeños. En ese turno solo estábamos otra enfermera, la recepcionista y yo. El doctor por las noches no se encontraba, al menos que hubiera casos de emergencia. Había muy pocos pacientes internados ahí. A lo mucho llegaba a haber 6 personas, y eso ya era mucho. Entre los pacientes que tenía en ese entonces, había una mujer de la tercera edad, que ya llevaba ahí varios días. Sus riñones ya no le funcionaban, y estaba muy delicada de salud. Sus hijos la tenían en esa clínica con mucho esfuerzo, pues como mencioné, ese lugar era muy costoso. Una noche yo hacía mis rondas por los cuartos verificando que los pacientes estuvieran bien. Pero cuando llegué al cuarto de la señora, me encontré con una terrible escena. La mujer había terminado con su vida, usando una navaja para afitar. Ya no había nada que pudiéramos hacer por ella.
Ya no contaba con signos vitales. Dejó una carta para sus hijos, diciéndoles que ya no podía ver cómo batallaban para conseguir dinero para atender su enfermedad, que ella sabía que no tenía cura, así que optó por esa trágica salida. Pasaron los días desde ese oscuro acontecimiento, y una noche que me encontraba en la cafetería del hospital, completamente sola, vi una sombra pasando por la ventana. No pude ver bien quién era, pues las persianas estaban medio cerradas, pero sabía que era una paciente, pues pude ver su bata blanca que se usaba en el hospital. Yo salí para ver quién era, pero el pasillo estaba vacío. Llegué a recepción, que quedaba en el mismo piso que la cafetería, y le pregunté a la recepcionista que si había visto algún paciente caminando por ese piso, pero me dijo que no, que nadie había pasado por ahí. Yo subí a revisar para revisar a todos los pacientes, pero todos se encontraban en sus habitaciones esa noche. En ese momento llegó mi compañera, la otra enfermera que trabajaba en ese turno, y me preguntó que si teníamos una nueva paciente. Yo le dije que no, que por qué preguntaba. Ella puso cara de confusión y me dijo: es que ahorita que me bajé de mi carro vi una paciente asomándose por la ventana, en uno de los cuartos de arriba, en ese de la esquina, donde pasó aquella tragedia con la señora. Por eso se me hizo raro, porque ese cuarto no ha sido ocupado desde entonces, y pensé que hoy habían ingresado alguien allí. Yo le dije que no, que nadie nuevo había ingresado, y que de hecho acababa de venir de revisar a todos los pacientes, y todos se encontraban dormidos en sus cuartos. Nos miramos entre las dos por unos segundos, pues no encontrábamos alguna explicación. Fuimos por un café mientras comentábamos lo sucedido. En eso entró el conserje, que tenía apenas una semana trabajando ahí. Nos dijo muy alterado que había una paciente que nos necesitaba en el piso de arriba, que nos diéramos prisa. Nosotras salimos de inmediato corriendo hasta el segundo piso, pero todos los pacientes se encontraban durmiendo muy tranquilamente. Yo, ya algo molesto, fui a hablarle al señor. Le reclamé que por qué no se había dicho eso, que con eso no se juega. Él me vio sorprendido y me dijo: le juro por Dios, que no fue mentira. Yo me encontraba trapeando el pasillo del segundo piso, cuando al fondo vi una anciana parada, pero tenía sus muñecas ensangrentadas y estaba llorando, lamentándose. Por eso corrí a avisarles a ustedes, pues yo no supe qué hacer. Mi compañera y yo nos volteamos a ver sin decir una sola palabra. Ella le dijo al señor que estaba bien, que no se preocupara, que muchas gracias por avisarnos, y lo dejó ir. Después ella me tocó el hombro y me dijo: es ella, es la señora de aquel trágico día, la que terminó con su vida. Yo la verdad me rehusaba a creer en eso, pero ¿qué otra explicación había? Después de esa noche, seguíamos viendo cómo alguien, una mujer, se asomaba por la ventana de esa habitación cada vez que mi compañera y yo llegábamos por las noches. Algunos de nuestros pacientes nos comentaban también que desde la ventana de su habitación veían a una mujer anciana caminando por los pasillos. Muchas veces nos llegaron a llamar para decirnos que una paciente necesitaba ayuda, pues deambulaba por los pasillos llorando. Los pacientes pensaban que se trataba de alguien que estaba internada ahí, pues no conocía la historia de esa anciana. Nosotros solo les decíamos que gracias por avisarnos, pero nunca les contamos la realidad. No queríamos asustarlos. Cada vez se nos hizo más costumbre verla por la ventana, asomándose, o que nuestros pacientes nos dijeran que la veían caminando por los pasillos del hospital. Era un alma en pena, que terminó de una manera muy trágica, y su alma no encontraba descanso. Después de algunos años me mudé de ciudad, pero mantenía contacto con mi compañera, quien al pasar los años me contó que esa anciana seguía atrapada allí, y que ella creía que nunca se iría, que esa habitación la tuvieron que hacer bodega para guardar productos de limpieza, pues nadie aguantaba quedarse allí una sola noche, porque muchas cosas paranormales pasaban ahí. Los pacientes que se llegaron a quedar allí contaron que por la noche una señora de la tercera edad los observaba desde la esquina del cuarto, pero que luego desaparecía. Gracias por escuchar mi experiencia. Sin duda alguna, esta labor no es para cualquiera. Me llamo Hernán. Soy paramédico en la ciudad de Chihuahua. Esta es una de las muchas anécdotas que me han sucedido en esta labor.
Recibimos una llamada diciendo que nos solicitaban a las afueras de la ciudad. Teníamos que atender a unas personas que habían tenido un accidente y estaban heridas. Nos dirigimos hacia el lugar y llegando vimos una camioneta que se había salido del camino y se había estrellado con una cerca. Al acercarnos vimos que era una pareja joven. Aún estaba en la camioneta, pues las personas no habían querido sacarlos aún porque no querían lastimarlos o provocarles dolor. Así que esperaron a que nosotros llegáramos. La pareja estaba consciente, solo que tenía sus piernas atoradas entre los pedazos de la camioneta. Mis compañeros y yo de inmediato comenzamos a sacarlos, pero yo noté que había una niña pequeña intacta en la parte de atrás, sentada con el cinturón puesto sin ningún rasguño. La niña solo se me quedaba viendo sin decir nada. Tampoco lloraba ni se le veía asustada. Parecía que mis compañeros no la habían visto, pues no la mencionaron ni la voltearon a ver. Solo se dedicaron a sacar a aquella pareja de la camioneta. Cuando por fin pudieron sacarlos, yo intenté abrir la puerta de atrás para poder sacar a la pequeña mientras le decía: «Tranquila, todo va a estar bien. Te vamos a sacar». Mientras hacía un esfuerzo descomunal para poder abrir la puerta que estaba trabada. En eso se me acerca un compañero y me preguntó qué estaba haciendo. Yo algo molesto le dije: «¿Cómo que qué estoy haciendo? Nadie se preocupó por la niña que sigue aquí encerrada y tampoco nadie viene a ayudarme». Él me tomó del hombro y me hizo hacia atrás. Y me preguntó muy serio: «¿De qué niña hablas? Ahí ya no hay nadie». Yo volteé de inmediato a ver hacia adentro, pero él tenía razón. La camioneta estaba vacía. Ya no estaba aquella pequeña que había visto con el cinturón puesto. Yo estaba muy confundido. No supe qué responderle a mi compañero y él solo me dijo: «Tranquilo, subamos a la ambulancia. Ya estás cansado. A lo mejor es eso». Al subir a la ambulancia, ahí se encontraba la pareja. Los estaban asistiendo, aunque no tenían heridas graves. Estaban completamente conscientes, solo que muy asustados. Yo no pude evitar preguntarles que si no venía una niña con ellos, pues es que estaba tan seguro que la había visto allí, y no pude quedarme con esa duda. El hombre volteó a verme con sus ojos llorosos y sacó una foto de su cartera. Me preguntó: ¿era ella? Yo le respondí que sí. Esa era la misma niña que yo había visto. Él y la mujer se soltaron llorando. Todos los veíamos con incertidumbre y no sabíamos qué estaba pasando, cuando de pronto me dijeron: «Ella es nuestra hija. Falleció hace unos meses por problemas en su corazón, pero nosotros siempre la sentimos cerca. Y ahora nos damos cuenta que ella siempre está con nosotros, pues no eres el único que la ha visto». Yo no supe qué responder. Todo el equipo estaba muy sorprendido y yo algo arrepentido de haberles preguntado. Solo les dije que lo sentía mucho y preferí irme en el copiloto de la ambulancia, pues ya había compañeros atrás que los estaban atendiendo. Una historia muy triste y algo paranormal que me pone a llorar cada vez que la recuerdo. Me llamo Joaquín y soy paramédico desde hace años en el Estado de México. A lo largo de mi carrera me han sucedido varios acontecimientos extraños. Y bueno, es que uno nunca termina de acostumbrarse a ver a personas heridas o en muy malas condiciones. El trabajo de por sí ya es difícil, pero a veces suceden cosas extrañas que lo hacen aún más turbio. Esto me pasó hace muy poco, y aún se me dificulta contarlo. Una noche recibimos una llamada de emergencia. Hubo un aparatoso accidente en una avenida y nosotros acudimos lo más rápido posible como de costumbre. Al llegar vimos un carro estrellado en un árbol. Toda la parte de enfrente del coche estaba destrozada. Al parecer un neumático había reventado y el carro perdió el control. En el lugar solo se encontraba una patrulla de tránsito. Nosotros fuimos la primera ambulancia en llegar. Los oficiales nos comentaron que no pudieron ver quién venía conduciendo o si venía alguien más en el copiloto, pues como ya dije, la parte de enfrente era pérdida total. Nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo y nos dimos cuenta que en el coche venían dos personas, un hombre y una mujer. El hombre estaba reconocible.
No quiero entrar en detalles por respeto a las víctimas, pero aquella escena era muy perturbadora. Aún para nosotros teniendo experiencia en esas cosas, ambas personas perdieron la vida. Primero sacamos a la mujer y después solicitamos ayuda para poder sacar los restos del hombre, pues necesitábamos herramienta para poder hacerlo. Después se hizo el levantamiento de los cuerpos y llegó la grúa para recoger el coche. Pero cuando ya íbamos en la ambulancia, un compañero me enseñó algo que me dejó helado. Algo que había sacado debajo del asiento del conductor de aquel auto. Era un muñeco extraño, hecho de tela, y adentro traía lo que parecía un animal muerto, pues olía muy mal. Decidimos abrirlo ahí en la ambulancia con nuestros guantes y lo que había dentro era una rata sin piel. Era realmente asqueroso. Pero lo más perturbador era que dentro de la rata había un papel dentro de una bolsa de plástico. Sacamos muy cuidadosamente el papel y ahí estaba escrito lo siguiente: Carlos, te condeno a ti y a tu nueva mujer por haberme hecho tanto daño, por abandonarme para irte con esa maldita. Van a pagarlo muy caro, con la muerte. Abajo de ese escrito venían letras como en otro idioma y 2 pequeñas fotos de las víctimas. Mis compañeros y yo nos quedamos paralizados, viéndonos los unos a los otros, pues era obvio que se trataba de brujería. La expareja del conductor había provocado aquel aparatoso accidente. No había duda. De inmediato llamamos a la policía para entregarles aquello, pero nunca pudieron hacer nada contra la expareja del conductor, pues eso no era una prueba contundente de que ella hubiera sido la culpable. Para la ley eso no era nada. Sin duda en este mundo existen personas muy malas. La mujer logró su cometido en contra de esas pobres personas y ella salió victoriosa, pues sigue libre por las calles y quién sabe a cuántas más personas les habrá hecho daño con esas porquerías. Gracias por compartir mi historia. En mi profesión como enfermera he visto todo tipo de cosas, pues los hospitales son lugares donde hay muchas energías, ya que ocurren fallecimientos, hay gente angustiada por sus familiares o gente con llanto incontrolable al recibir una mala noticia, y así podría seguir. Pero eso no es todo lo que se esconde en muchos hospitales. De hecho, nunca podremos saber todo eso que los habita y que nosotros no podemos ver. Pero si eres sensible, tal vez lo puedas sentir, así como me pasó a mí en esta historia que quiero contarles, de un suceso muy extraño. De hecho, el más extraño que me sucedió en mi vida laboral. En ese entonces trabajaba en un hospital de mi ciudad natal en México. Era un lugar muy descuidado debido a su antigüedad. Fue el primer hospital en la ciudad. Con eso les digo todo. Cuando entré, de inmediato pude sentir energías no tan buenas en el lugar. Como ya les comenté, yo soy una persona muy sensible y suelo detectar energías ya sean buenas o malas de las personas o los lugares, y esta vez no fue la excepción. Pero en mi profesión nos enseñan a no sugestionarnos, así que no le presté atención, pues debido a su antigüedad es normal que todo tipo de energías rondaran por ahí. Recuerdo que me asignaron el turno de noche. La idea no me gustaba mucho, pero no tenía elección. Si un hospital parece tenebroso de día, ahora imagínenselo por las noches, cuando los pasillos están completamente vacíos. Al principio todo era normal, pero una noche un joven que llevaba ya semanas internado, pues tenía cáncer y ya no le quedaba mucho tiempo de vida, hizo sonar el botón para que fuera a asistirlo. Cuando entré a su cuarto lo vi con cara de susto y un tanto alterado. Le pregunté qué necesitaba. Él me dijo que había visto a alguien observándolo al filo de su cama mientras él dormía. Como estaba oscuro, no pudo distinguir quién era, pero dijo que era la sombra de un hombre y que tenía mucho miedo. Yo intenté calmarlo diciéndole que nadie podía entrar ahí, que no se preocupara, que solo había sido un mal sueño. Pero él insistió.
diciéndome que por favor no lo dejara solo, pues sabía que eso venía por él. Yo tuve que ponerle un calmante para que pudiera descansar, pues en su estado era muy importante que el joven durmiera y descansara. Me quedé con él hasta que el calmante le hizo efecto y se quedó dormido. Después yo me retiré para seguir trabajando. Al día siguiente por la noche yo volví a entrar a mi turno, pero con la noticia de que el joven había fallecido al mediodía. Fue algo que me dio mucha tristeza, aunque sabía que su estado de salud era muy delicado y severo. La noche transcurrió normal, pero al siguiente turno, como a eso de las 2 de la mañana, una paciente, que era una señora de avanzada edad, solicitaba de mi asistencia en su cuarto, así que fui corriendo. La señora me dijo exactamente lo mismo que aquel joven me había dicho una noche antes de fallecer. Muy asustada, me decía que vio a alguien al lado de su cama, sentado en el sillón observándola, que le preguntó muchas veces quién era, pero no respondía. Por eso apretó el botón, pues tenía mucho miedo. Yo le pregunté que a dónde se había ido aquel hombre, pero ella no me supo responder. Estaba muy confundida. Solo me dijo que a lo mejor era su marido quien venía a visitarla del cielo. Era una paciente que también su estado era grave, así que tal vez podía estar alucinando. Me quedé con ella hasta dejarla dormida. Pero esa misma mañana, antes de que yo saliera de mi turno, la señora falleció. Esto ya no me estaba gustando, pues ya eran 2 los pacientes que fallecían después de ver esa figura en sus habitaciones, y yo todo el tiempo sentía la energía pesada al ingresar a sus cuartos. Así pasaron unos días y una noche una compañera me comentó que su paciente le había dicho que veía a una persona que lo visitaba por las noches, pero que no podía verle la cara. Ahí fue la primera vez que comenté con alguien lo sucedido con mis antiguos pacientes. Ella se asustó mucho, pero me creyó. Así que no dejaba de vigilar a aquel hombre que decía que ya tenía días viendo aquella silueta. Pero no pasó ni un día. Y el hombre perdió la vida. Sus fallecimientos eran por causas naturales, por las enfermedades que ellos tenían. Pues solo pacientes que ya estaban en agonía, con enfermedades terminales, podían verlo. Esto siguió sucediendo con cada paciente agonizante. Y era muy extraño saber que iban a fallecer pronto. Cada que nos decían que veían aquello en sus cuartos, era sinónimo de que no les quedaba mucho de vida. Era algo que no me gustaba y nunca terminé de acostumbrarme a ello. Así que por salud mental decidí renunciar. Y no fui la única que lo hizo. Jamás supe qué era eso que venía por ellos, o avisarles que se irían pronto, si era algo bueno o malo. Aunque la energía que se sentía cuando ellos llamaban pidiendo ayuda era muy pesada y negativa. Es la primera vez que cuenta una audiencia considerable mi historia, por miedo a que no me crean, pero esto fue real. Y no sé si continúe sucediendo, pues actualmente ya no vivo en esa ciudad. La historia que les voy a contar es muy turbia y escalofriante. Me llamo Natalia. Fui enfermero en un hospital de gobierno. Yo cubría el turno nocturno algunos días de la semana. Mi compañero y yo teníamos a cargo todo el tercer piso. Todo empezó una noche que me encontraba laborando en el hospital. No teníamos muchos pacientes. Era una noche muy tranquila, cuando de pronto escuché un grito muy escalofriante viniendo de uno de los cuartos, del fondo del pasillo. Yo corrí de inmediato a revisar los únicos 2 cuartos que estaban ocupados esa noche en ese pasillo, pero al entrar, los 2 pacientes estaban dormidos, así que no habían sido ellos. Yo entré a los demás cuartos a verificar que no hubiera nadie adentro, pues tenía certeza de lo que había escuchado, pero todos los demás cuartos estaban vacíos. Me fui a la otra ala del piso para ir a revisar que los demás pacientes estuvieran bien, pues mi compañero me había pedido que lo cubriera, porque tenía que salir rápido a realizar una llamada. Estaba en el cuarto de un paciente, dándole sus medicinas para que pudiera dormir, cuando ese grito, chillido o lo que haya sido, se volvió a escuchar a lo lejos,
al fondo del otro pasillo. Era algo escalofriante. Hasta parecía un lamento de un animal herido. No sé cómo les puedo describir eso tan horrible. Mi paciente también lo escuchó y solo se me quedó viendo. Yo salí de inmediato a revisar otra vez. Caminé por el pasillo y volví a escucharlo. Pero estaba segura que venía desde la habitación 23. Me acerqué a la puerta y lo pensé 2 veces para poder abrirla, pues sentía miedo. La abrí muy lento. Prendí la luz y estaba completamente vacía. Apagué la luz y cerré la puerta. Iba llegando de regreso cuando escuché a alguien llorando. En esa misma habitación. Era un llanto como de un niño pequeño. Ya no quise regresarme a abrir esa puerta. Preferí esperar a mi compañero, pero seguía escuchando esos llantos y quejidos. Era muy aterrador. Por fin regresó mi compañero y le conté todo lo que sucedió. Le pedí que me acompañara a revisar de nuevo, pues todo el tiempo que no estuvo, se escuchó que alguien lloraba en esa habitación. Así que ambos fuimos a revisar. Mientras más nos acercábamos, más podíamos escuchar cómo un niño lloraba allá adentro. Él me hizo una seña para que guardara silencio mientras abría lentamente la puerta. Pero al abrirla por completo, el llanto paró. Encendió las luces y la habitación se encontraba vacía. Estábamos muy impresionados. Nos retiramos de ahí e intentábamos encontrar alguna explicación, pero no la había. Mi compañero tuvo que seguir con su trabajo en su área, y yo me quedé ahí en la mía, atendiendo a los demás pacientes. Pasó el tiempo y mientras estaba con uno de ellos, un joven que llevaba ahí varios días, me preguntó qué tenía el niño. Yo le pregunté cuál. Él me respondió, pues el que está en la habitación 23. Escuché que estaba llorando, y muy seguido lo escucho llorar por las noches. ¿No vienen sus padres a verlo o qué le pasa? Yo no sabía qué responderle, pues era la primera vez que yo escuchaba ese llanto. Así que le dije que en esa habitación no había ningún paciente, y en ese momento no teníamos niños internados en ese piso. Él me miró sorprendido y tardó unos segundos sin responder. Le pregunté que qué pasaba. Él me dijo que todas las noches un niño pequeño se había estado asomando en su habitación, que no abría la puerta por completo, pero sí lo suficiente para saber que se trataba de un pequeño, que solo lo observaba por el pequeño orificio que abría la puerta, que él siempre le preguntaba su nombre y que qué hacía ahí tan noche, que debía estar en su cuarto, pero que el niño jamás le respondía. Solo se iba y que él podía ver por la ventana de su cuarto cómo ese niño se metía al cuarto número 23, y que por eso él pensó que había un paciente pequeño ahí. Cuando terminó de contarme todo eso, me miró con unos ojos de incertidumbre y miedo a la vez. Yo la verdad sí estaba muy asustada, pero no quería ponerlo nervioso y que eso afectara su salud. Así que le dije que a lo mejor yo me había confundido, que a lo mejor sí había un niño internado en la otra ala de ese piso, pero que no se preocupara. Pero no quedó muy convencido. Fui directamente a buscar a mi compañero de piso, para contarle todo lo que el joven me había platicado. Él, como yo, se sorprendió mucho. No sabía qué decirme. Solo que él no cree en fantasmas, pero que no podía ser otra cosa. Los dos éramos nuevos. Teníamos muy poco en ese hospital, así que no sabíamos la historia de esa habitación. Al día siguiente llegué a mi trabajo. Me enteré de que ese día ingresaron a una paciente. Era una mujer de unos 40 años. Iba a estar en mi área, pero cuando el doctor me dijo en qué cuarto la habían puesto, yo no supe qué decir. La habían puesto en esa habitación, en la 23. Al momento no dije nada, pero ya cuando el doctor se iba y me estaba dando las indicaciones de qué medicinas y cuidados darle a la mujer, yo no pude evitar preguntarle que por qué la habían puesto ahí, si habían muchos cuartos desocupados. El doctor con cara de duda me preguntó que por qué, si había algún problema. Yo le dije que no, que solo era una pregunta, pues no quería contarle nada. La verdad sí me daba mucha vergüenza contarle algo así. Yo sabía que no me iba a creer. Así que solo seguí con mi trabajo como cualquier otra noche. Pasaron las horas y a eso de las 11 ya estaban todos los pacientes durmiendo. Había un silencio impresionante en el piso, cuando de pronto escuché un grito, pero esta vez no era el mismo que había escuchado anteriormente.
pero también venía del fondo del pasillo, de la habitación 23. Yo corrí para ver qué sucedía. Cuando entré al cuarto me encontré con la mujer que acababa de ingresar tirada en el piso. Yo corrí a levantarla y ella me dijo muy alterada que encendiera la luz. Se la escuchaba muy asustada. Yo la levanté y después encendí la luz y le pregunté que qué pasaba. Ella me dijo, es que estaba a punto de quedarme dormida, cuando sentí que una mano pequeña me tocó el brazo, seguida de un pequeño murmullo que no pude entender. Me asusté tanto que salté y me caí de la cama. Yo me quedé sin palabras. No sabía qué responderle. Solo le pregunté que si no había visto a alguien, pero ella me dijo que no, que por lo poco que se veía, en la habitación no había nadie, pero que por favor no la dejara sola, pues tenía mucho miedo, que desde que le ingresaron a esa habitación, sentí una sensación de miedo y angustia, que le pidió al doctor si su esposo podía acompañarle esa noche, pero que él no accedió, pues el hospital es muy estricto en ese aspecto. Me rogó que me quedara con ella, aunque fuera hasta que se quedara dormida, y yo accedí. Le dije que se tranquilizara, que todo iba a estar bien, que yo la acompañaría. Y así fue, en todo el tiempo que estuve ahí. No puedo explicarles la energía que se sentía en ese lugar. Yo no estaba a gusto ni cómoda, pero no podía dejar a la mujer sola. Gracias a las medicinas se pudo quedar dormida rápidamente. Yo apagué la luz y me fui a revisar a mis otros pacientes, pero no tenía ni 3 minutos de haberme ido cuando escuché un grito horrible. Ese grito del mismo niño que la había escuchado la noche anterior. Venía de esa misma habitación. Yo corrí, pues sabía que la mujer se encontraba allí. Cuando entré y prendí la luz, la mujer estaba desvanecida en el piso. Le había dado un infarto. Llamé rápido al doctor que se encontraba en ese momento en el hospital e intentamos reanimarla en repetidas ocasiones. Lo juro, hicimos todo por salvarle la vida, pero no sirvió de nada. La mujer falleció. El doctor me preguntó que si había pasado algo inusual, porque no se explicaba cómo de la nada la mujer había sufrido un infarto, si ella entró ahí por un problema en el estómago y no estaba grave. Yo no me aguanté más y le conté todo lo sucedido desde el día anterior, haciéndomela fuerte e intentando no llorar. Él me respondió, está bien, tranquilízate. Cuando acabe tu turno ven a verme a la cafetería. Yo no sabía para qué me quería, pero le dije que sí. Saliendo de mi turno por la mañana, fui a la cafetería como el doctor me lo había pedido. Él me dijo, toma asiento, quiero platicarte algo. En eso empezó a contarme lo que él creía que había sucedido. Él llevaba ya muchos años trabajando en ese hospital. Ya era un doctor grande de edad. Me dijo que cuando él tenía muy poco tiempo trabajando allí, ese lugar le pertenecía a un ex senador muy poderoso en ese entonces, y que esto que me iba a contar, por mi bien, no podía salir de ahí, que no podía contárselo a nadie, por mi propia seguridad. En ese entonces, ese hospital se utilizó muchas veces para hacer cosas delictivas. Se estaba refiriendo a la comercialización ilegal. No quiero ser muy explícita, pero ustedes saben a qué me refiero. Era el verdadero negocio de ese senador, junto con otro grupo delictivo, y que todo lo llevaban a cabo en el sótano del hospital, donde solo había bodegas donde antes se guardaba material. Yo le pregunté que qué tenía que ver todo eso con lo que yo le había contado de ese niño. Él me dijo, verás, una noche trajeron a un niño muy grave que había sido atropellado. Lo llevaron a terapia intensiva y después de eso lo pusieron en esa habitación, en la número 23. Que sus papás se despidieron de él por la noche a la hora que se acababan las visitas y se retiraron a su casa. Pero al día siguiente, cuando regresaron para verlo, las enfermeras lo recibieron con la noticia de que su hijo ya no estaba en el cuarto, que lo habían dejado dormido por la noche, pero que en la mañana que la enfermera hizo su ronda, no lo vio en la habitación. Les comentó que ya lo habían buscado por todo el hospital, pero que no había rastro de él. Los padres no podían creer lo que estaban escuchando. La madre empezó a gritarles que cómo era posible que hubieran tenido ese descuido, que si ya habían llamado a la policía, pero les respondieron que no, que el director del hospital de ese entonces les había prohibido llamar a la policía,
pues no quería que se hiciera escándalo. El papá, enfurecido, salió de inmediato y alertó a las autoridades. Los oficiales llegaron de inmediato y empezaron a interrogar al personal, pidiendo las grabaciones de las cámaras, pero les respondieron que no funcionaban, lo cual ya era bastante sospechoso. Así que pidieron refuerzos para revisar todo el hospital. Cuando llegaron al sótano, se encontraron con una escena muy perturbadora. Repito, no voy a ser explícita, pero se los dejo a su imaginación. Era una carnicería. Es todo lo que diré. Y pueden darse una idea de lo que encontraron. Encontraron los restos del pequeño, pero nunca dieron con los culpables, pues ya se habían dado todos a la fuga, junto con ese senador que hasta la fecha sigue sin aparecer. Clausuraron todo el hospital por unos años, aunque se pagó mucho dinero para que nada de esto saliera a la luz. Así que es por eso que no muchas personas conocen la historia de este hospital. Pero bueno, regresando al tema, ese niño fue una de muchas víctimas. Le quitaron la vida de una manera muy atroz, y que después de varios años, cuando el hospital reabrió, ya con otros dueños, muchas personas que se habían quedado en esa habitación, en la número 23, habían experimentado cosas paranormales en su estancia, que muchos pedían ser cambiados a otras habitaciones, y que incluso muchos habían visto y hasta platicado con ese niño, que hasta la fecha seguía deambulando por esos pasillos. Yo le agradecí al doctor por contarme la historia, que la verdad me dejó mucho más nerviosa y también algo triste, pero por fin comprendí todo. Ahora ya sabía quién era ese niño y por qué gritaba por las noches. Después de un tiempo me transfirieron a otro hospital, pero seguía teniendo amistad con mi ex compañero de piso, quien me contaba todo lo que seguía sucediendo en ese lugar, en esa habitación, que para ser honesto ya se había acostumbrado, pero que ya no ponían a ningún paciente en ese cuarto, que incluso permanecía con llave. Espero les haya gustado mi historia, aunque esta sea trágica. A veces las historias que más nos dejan marcados no son de terror, sino de profunda tristeza. Yo trabajo como paramédico desde hace algunos años. Es una labor dura, pero para los que le crecemos con amor, no es algo tan malo. Aunque a lo largo de los años laborales me han sucedido cosas extrañas y muy tristes también, como esta historia que les voy a contar. Recuerdo aquel día. Era un fin de semana lluvioso y nublado. Mis compañeros y yo acabábamos de dejar a un enfermo en el hospital, cuando recibimos la llamada de emergencia. Nos necesitaban entrando a la ciudad. Había sucedido un accidente de coche y teníamos que acudir. Nosotros llegamos lo más rápido que pudimos. El coche había chocado con un camión de carga y había dejado a varios heridos y a una persona difunta que venía en el coche. Nosotros asistimos de inmediato a las personas heridas. Mis compañeros se llevaron a 2 y otra ambulancia se llevó al resto. Pero yo decidí quedarme a ayudar a sacar el cuerpo de la única víctima fallecida, pues solo había 2 paramédicos más y se necesitaba ayuda. Después de 1 hora pudimos sacarla y ponerla a disposición de la CEMEFO, quienes tardaron muchísimo en llegar. Nosotros seguíamos ahí cuando llegó una chica como de unos 25 años, llorando desesperada, preguntando dónde estaba su madre. Nosotros le dijimos que se calmara, que esa información se la darían los oficiales. En eso se acercó uno de ellos, y la chica le gritaba preguntándole por su madre, que sabía que estaba viva porque le había enviado un mensaje hace unos 10 minutos, que a qué hospital se la habían llevado. El oficial se le quedó viendo sin saber qué responderle, pues a los que se habían llevado aún con vida al hospital eran todos hombres. La única mujer que venía en el coche era la que había fallecido. Ya llevaba casi 2 horas sin vida. El oficial le pidió al celular pues quería ver el mensaje. Yo estaba a su lado, así que alcancé a leer. Aquel mensaje decía: hija, acabo de tener un accidente, pero no te preocupes, que yo nunca te voy a dejar sola. Te amo, mamá. El mensaje se había enviado hace 16 minutos, y la foto en aquella conversación era de la señora, que
que acabábamos de sacar sin vida del coche. Yo me retiré de ahí de inmediato. No pude soportar ver cómo el policía le daba la mala noticia a la chica, así que solo me retiré junto con los otros 2 paramédicos en la ambulancia. No supe qué pasó con la chica, pero no puedo alcanzar a imaginar su dolor. Lo que no nos explicábamos era cómo la señora le había enviado ese mensaje después de fallecer. Sin duda el amor de una madre es tan grande que puede lograr cosas inimaginables, hasta después de la muerte. Les mando un abrazo a todos y gracias por escucharme. Hola, esta historia que les voy a contar pasó hace algunos años, cuando trabajaba en un antiguo hospital de un pueblito cerca de la ciudad de Chihuahua. Me llamo Martina y soy una enfermera ya jubilada. Verán, en ese entonces me transfirieron a ese hospital, pues tenía muy poco personal. Era un pequeño hospital de gobierno, muy antiguo, y el hospital ya estaba en malas condiciones. Muchos años atrás ese hospital era atendido por monjas. Los primeros días que estuve trabajando ahí fueron algo difíciles, pues había muy pocos instrumentos de trabajo, y llegaban muchos pacientes diariamente. En ese entonces solo había 4 enfermeras, aparte de mí. No nos dábamos abasto. Así que yo empecé a quedarme por las noches, pues solo otra compañera y yo podíamos hacerlo, ya que no teníamos hijos como nuestras compañeras. Cada quien estaba en su área. Yo cuidaba a 4 adultos mayores que estaban a mi cargo por las noches. Una madrugada, por eso de las 2:30, escuché que uno de mis pacientes me llamaba. Yo fui rápido para ver qué necesitaba. Se trataba de doña Elenita, así le decían de cariño. Era una señora de la tercera edad quien estaba ahí por problemas en los pulmones, quien siempre debía estar conectada a una cánula nasal, que es una manguera que pasa oxígeno a los pacientes que lo necesitan. Cuando llegué a su habitación, la señora tenía una cara de terror. Me dijo que una monja había entrado a su cuarto, sin decir ni una sola palabra, que tenía la cara tapada con un velo, y que tomó su muñeca y la empezó a apretar con mucha fuerza. Que por qué contrataban esa clase de gente. Yo lo primero que hice fue revisarle su muñeca y, efectivamente, tenía una mano grande marcada. Yo me asusté muchísimo, pues no había monjas en ese lugar, y nadie podía entrar en esa zona por las noches, pues la puerta que daba a esas habitaciones estaba cerrada con seguro y solamente el personal del hospital tenía llave, pues no se podían colar visitas después de cierta hora. Así que le pregunté a la señora que si estaba segura de lo que había visto, porque en el hospital solamente estábamos la otra enfermera y yo. Los guardias se encontraban en la recepción y, como dije, no había acceso a los cuartos. Me contestó muy segura, afirmando lo que me acababa de contar, que cuando ella empezó a gritar, la monja salió del cuarto rápidamente. Yo salí de ahí muy confundida. Primero fui con mi compañera para comentarle lo sucedido. Ella estaba aún más sorprendida que yo. Me dijo que ella no había visto a nadie por ahí. El hospital estaba vacío. Me dijo que fuera con los guardias para preguntarles, así que eso hice. Pero me dijeron que nadie había entrado al hospital, que ellos no se habían movido de su puesto para nada. Así que si alguien hubiera ingresado, ellos se hubieran dado cuenta. Regresé a mi trabajo desconcertada. Fui a revisar a mis otros pacientes y estaban dormidos. Pero cuando entré de nuevo al cuarto de doña Elenita, se encontraba sin la manguera para respirar, ya sin signos vitales. No pudimos hacer nada por ella. Al día siguiente yo le comenté al doctor lo que ella me había contado antes de fallecer, que alguien tuvo que haberle quitado la manguera de su nariz. Pero el doctor me dijo que era una señora ya grande, y que tal vez lo que me contó fue porque ya estaba agonizando, que probablemente había sido ella misma quien se la había quitado. Y respecto a la huella que vi en su muñeca, el doctor me comentó que en la autopsia no habían podido detectar nada. Me dijo que ya lo superara, que doña Elenita estaba ya en mejor lugar, que no me preocupara. Yo intenté olvidarlo, pero en el fondo sabía que algo no andaba bien. La siguiente noche acudí a mi trabajo normalmente. Esa noche solo tenía 3 pacientes, cuando escuché que uno de ellos, un señor también de la tercera edad, estaba platicando con alguien en su cuarto.
Yo fui a revisar ya que no estaban permitidas visitas, pues ya pasaban de las 10 de la noche. Pero cuando entré no había nadie más que el señor. Le pregunté que con quién platicaba. Me dijo que con una monja que había entrado para hacer oración por él, que se había parado enfrente de su cama sosteniendo un rosario, sin decir una sola palabra, solo viéndolo. O eso creía él, pues no podía ver sus ojos porque estaban cubiertos con un velo negro. Me dijo que le estaba preguntando quién era, pero que ella nunca le contestó. Yo salí corriendo de ahí hacia la recepción, donde se encontraban los guardias. Les pregunté que si las cámaras de seguridad que había en los pasillos funcionaban. Me respondieron que solo unas pocas, así que pedí ver los videos. En ellos pudimos ver cómo una mujer alta vestida de monja se paseaba por los pasillos del hospital, entrando a algunas habitaciones, y cuando salía de ellas, se desvanecía su silueta. Cuando los guardias vieron eso, fueron a revisar todo el hospital, pero no encontraron nada. Yo estaba algo asustada, pero tenía que regresar a mi puesto de trabajo. Los guardias me dijeron que iban a estar alerta, que cualquier cosa les avisara. Así que volví a la habitación de aquel señor. Pero cuando entré, vi algo que me dejó sin aliento. El señor se encontraba sin vida, con los ojos abiertos y con un rosario encima de su pecho. Cuando llegaron a recoger su cuerpo, yo me solté a llorar. Estaba muy confundida, pues el señor no estaba grave. De hecho, muy pronto lo íbamos a dar de alta, pues estaba mejorando cada vez más. Yo sabía que había sido ella, esa monja que los pacientes habían mencionado antes de fallecer, y la que aparecía en los videos del hospital. Fui a hablar con el doctor, pero me dijo que la autopsia decía que el señor había fallecido por causas naturales, que dejara de sugestionarme, o iba a tener que suspenderme por unos días. Así que decidí ya no decir nada, pues no podía darme el lujo de que me suspendieran. Necesitaba mucho ese dinero. Esa noche me llegaron 2 nuevos pacientes, así que tenía mucho trabajo. No podía descuidarlos, pues sabía que corrían peligro. Yo daba rondas cada 10 minutos para cerciorarme que todo estuviera en orden. No había pasado nada, hasta que, a eso de las 3 de la mañana, pasé por el cuarto de una paciente que había llegado ese día. Tenía la luz de su cuarto apagada, pues ya estaba dormida. Cuando me asomé por la ventana, vi una sombra muy grande, parada en la esquina de su cuarto. Yo quise abrir la puerta para encender la luz, pero estaba cerrada con llave, lo cual era imposible, pues la paciente no podía levantarse por sí misma a cerrarla. Así que saqué mis llaves de inmediato, pero no podía encontrar la de esa habitación. Cuando volví a voltear, esa sombra se estaba moviendo hacia la cama de la señora, muy lentamente. No puedo explicarles la adrenalina que sentía al no poder encontrar la llave para entrar a ayudar a la señora. Lo único que pude hacer era gritar que no le hiciera nada, que por favor la dejara en paz. Pero entre más se acercaba a la cama, más iba tomando forma. Era esa monja, con túnica negra y ese velo que le cubría el rostro. Pero cuando le pude ver las manos, quería desmayarme, pues las tenía pálidas, con las venas salidas de color morado, uñas sucias, largas y descuidadas. Sabía que eso no era humano. Sabía que no tenía buenas intenciones. Así que grité muy fuerte para pedir ayuda, pues ninguna de las llaves abría la puerta. Pero nadie me escuchó. Yo le imploraba, le decía que se fuera y que no lastimara a la señora. Pero parecía que le gustaba que yo estuviera observando todo. La señora se despertó con mis gritos, cuando vio de frente a esa monja parada justo al lado de ella. La señora gritó con un miedo intenso en su mirada. De pronto se desvaneció, poco a poco en su cama, quedando inmóvil con sus ojos abiertos. Había fallecido. Yo me tiré al piso a llorar, a gritar desconsoladamente. ¿Por qué estaba pasando esto? En eso llegó mi compañera corriendo, preguntando qué pasaba, que por qué estaba así. Yo no podía hablar, solo pude decir que la señora había fallecido, que la monja le había quitado la vida también a ella. Mi compañera no entendía de lo que hablaba. Abrió la puerta como si nada,
Ya no tenía llave. Las dos entramos y prendimos la luz. Ahí estaba la señora, sin vida en su cama, pero la monja ya no estaba. Yo no podía parar de llorar. Esa misma mañana presenté mi renuncia, pues ya no podía con toda esa presión y que nadie me creyera, ni siquiera los guardias que también la habían visto en aquel video. No había evidencia de que las víctimas hubieran sido privadas de la vida. Todas las autopsias arrojaban que fallecían de muerte natural, así que no había nada que hacer. Después de presentar mi renuncia, fui a la iglesia del pueblo a confesarme, pues necesitaba hablar con alguien, y en ese tiempo no había terapias psicológicas, por lo menos no en ese pueblo, pues aún no era muy común. Le conté al padre lo que viví. Me dijo que él sí me creía, que estaba casi seguro de que esa monja de la que hablaba era la madre superiora que en aquel entonces lideraba el hospital. Me dijo que su tío, que también fue sacerdote, le había contado que ella era una mujer fría, que solo le interesaba el dinero y aprovechaba su puesto para robar, pero que un día se enfermó de cáncer y se rumoraba que cuando ya estaba muy grave, las hermanas habían decidido desconectarla, pues no tenía familiares ni nadie quien cuidara de ella, y que él creía que su espíritu seguía deambulando por ese hospital, vengándose de lo que a ella le hicieron, pues ella no quería morir. Sin duda una experiencia aterradora que me hizo dudar si debía seguir trabajando en hospitales. Llevo casi 10 años siendo paramédico en la ciudad de Tijuana. En todos estos años en mi trabajo he pasado por cosas difíciles de ver, pero hoy lo que les contaré en esta historia es a mi parecer la más tétrica que he vivido hasta ahora. Una tarde recibimos una llamada de emergencia. Se nos solicitaba en una casa a las afueras de la ciudad. Un joven había llamado a emergencias solicitando de inmediato una ambulancia, pues sus padres no reaccionaban. No dio más detalles, solo pidió por favor que nos diéramos prisa, y así lo hicimos. Mi compañero condujo lo más rápido que pudo, y en menos de 15 minutos ya estábamos allí. Llegamos y el lugar era un desastre. Era una casa muy vieja y en mal estado. Había todo tipo de cosas chatarra, como partes de coches viejos y cosas así en el patio. Nosotros llamamos a la puerta y nos abrió el joven. Estaba temblando y muy desconcertado. Al verlo yo me di cuenta en el segundo uno que algo no andaba bien con él, pues actuaba sumamente extraño. Mi compañero le preguntó que dónde estaban sus padres para entrar de inmediato a asistirlos. El joven no reaccionaba, solo se nos quedaba viendo como con la mirada perdida. Cabe mencionar que su aspecto también era muy desagradable. Traía ropa muy sucia y el lugar olía muy mal desde que abrió la puerta. El joven, lejos de decirnos dónde se encontraban sus padres, solo nos dijo: "No quiero que se los lleven. Me van a dejar solo", con una voz temblorosa. Yo le respondí que debíamos actuar rápido para poder salvarlos, que nos dijera dónde estaban para poder hacer algo por ellos. El joven apuntó con su mano hacia las escaleras, dándonos a entender que se encontraban en el segundo piso. Así que de inmediato subimos con el botiquín de primeros auxilios. Cuando llegamos a la parte de arriba, aquel olor era insoportable. Yo casi me vomito, pero hice todo mi esfuerzo para aguantarme. Cuando llegamos a la primera habitación, yo abrí la puerta y ahí vi la escena más tétrica y perturbadora que he visto en toda mi vida. En un sillón estaba sentado lo que parecía el cadáver de un hombre mayor. El estado de descomposición era tan avanzado que se le podían ver sus huesos, pero en las manos tenía un periódico y sus lentes puestos, como si alguien después de fallecido lo hubiera acomodado en esa posición. Y al voltear al otro lado de la habitación estaba otro cuerpo. Era un cuerpo femenino sentado en la orilla de la cama, con bata de dormir y viendo hacia la televisión que se encontraba prendida, pero sin transmisión. El cuerpo estaba en el mismo estado que el del señor. Nuestra impresión fue tan grande que mi compañero salió corriendo del lugar. Yo me quedé observando la escena, pues era tanta mi impresión que no pude ni moverme.
Aquello parecía una escena de película de terror. Cuando por fin pude reaccionar, bajé corriendo las escaleras, pero allí en la puerta se encontraba el joven, viéndome muy asustado y con una cara de angustia, y también muy desorientado. Era obvio que el chico no estaba bien de sus facultades mentales, pues era obvio también que él había hecho todo eso con los cuerpos de sus padres. Yo lo veía con temor cuando me preguntó: ¿cómo están mis padres? Yo no supe qué responderle. Solo le contesté que ya vendría la ayuda y salí corriendo de esa casa. Para cuando llegué a la ambulancia, mis compañeros ya habían llamado a la policía, quien tardó muy poco tiempo en llegar. Los oficiales ya estaban al tanto de lo sucedido, así que entraron de inmediato. También llegaron los peritos y algunos reporteros y solo vimos que sacaron al joven esposado y lo subieron a la patrulla. Después de eso nosotros nos retiramos, pues no había nada que nosotros pudiéramos hacer. A los pocos días nos enteramos de que el chico padecía de esquizofrenia y que él les había quitado la vida a sus padres semanas atrás, pues decía que una voz en su cabeza le había ordenado hacerlo, pero que él creía que seguían con vida. Por eso los bañaba y los vestía todos los días, y los colocaba en la mesa para que comieran con él, y a la hora de dormir los arropaba y les prendía el televisor. Su enfermedad era muy grave. Aún no entiendo por qué nos tocó a nosotros hacer ese descubrimiento, pues hasta la fecha sigo teniendo traumas que siento que nunca voy a superar. Gracias por escucharme.